podemos continuar con este curso de filosofía. Bueno, el día de hoy terminamos con la primera parte del curso, que es la parte histórica. La siguiente semana ya comenzamos con la parte temática, argumentación, lógica y, digamos, las disciplinas filosóficas, ¿correcto? A ver, ¿por qué, jóvenes, se ha decidido hacer la Semana de Filosofía en Latinoamérica y el Perú? Porque hemos visto reflexiones de filósofos franceses como Descartes, de filósofos alemanes como Nietzsche, Marx, de filósofos ingleses como Locke, Hume, que era escocés, ¿no? Angloparlantes, en todo caso, habría que decir. Entonces, en algún momento, naturalmente, ustedes se van a preguntar, profesor, ¿y no hay acaso filósofos latinoamericanos, mexicanos, ¿no? ¿No hay filósofos argentinos, ¿no? Entonces, para no dejarlos con esa duda, hemos decidido hacer esta semana de filosofía en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? Buenas tardes, Adrián. De lo que se trata es de ver la reflexión que se gesta en esta parte del mundo, ¿no? En Latinoamérica y el Perú. Muy bien. Se enfrenta a dos problemas fundamentales, jóvenes. El problema del origen. ¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? ¿Existió filosofía antes de la llegada de los españoles? ¿Ustedes creen que existió algo así como una filosofía nazca, una filosofía inca? A ver, ¿qué dirían? ¿Existió una filosofía inca o no? Ya. Por ejemplo, este es todo un debate. Que sí hubo filosofía antes de la llegada de los españoles y otros que creen que empieza después, ¿no? Claro, incluso ya cuando ingresan a la universidad hay una semana donde se hace este tema, la diferencia entre cosmovisión y filosofía. Jóvenes, decir que en el mundo andino había una diferencia de mundo, Sucupacha, Caipacha, Janampacha, eso es una cosmovisión, ¿no? Recuerden que el simple hecho de responder a una pregunta filosófica no es hacer necesariamente filosofía. Alguien puede decir, profesor, yo le pregunto, ¿existe vida después de la muerte? Sí. Vamos al paraíso. Esa no es una respuesta filosófica porque no se basa en argumentos. Entonces, cuidado, responder a una pregunta filosófica no hace necesariamente hacer filosofía. Tú puedes responder basándote en la teología, ¿no? Entonces, claro, Salazar Bondi dice que no había filosofía antes de la llegada de los españoles. Había una cosmovisión, ¿no? Y la PRE adopta esta postura, que no había. Es una postura, ¿no? Hay algunos que sí creen que había, en Esterman, por ejemplo, filosofía andina. Pero la PRE adopta la postura de Salazar Bondi. Lo que había antes era, digamos, una cosmovisión, ¿no? Porque imperaba el mito. A ver, ¿cuáles son las 5 características de la actitud filosófica? A ver, enumérenlas. Crítica, ¿qué más? Totalizadora, ¿qué más? Problemática, radical y racional. O sea, irracional no es, ¿no? Racional, ya, muy bien. Entonces, el mito no se basa en razones, en argumentos. Así que cuidado, ¿eh? El hecho que haya cosmovisión no quiere decir que hay filosofía. La filosofía supone argumentar nuestros puntos de vista. Además, este problema es muy difícil, jóvenes, porque claro, si yo quiero saber si hubo filosofía en Grecia, leo los textos de Platón. Pero si quiero saber si había filosofía andina, ¿qué texto me recomiendan leer, jóvenes? ¿Hay un texto antes de la llegada de los españoles? El primer texto que existe es Dioses y Hombres de Huarochirí, que Francisco de Ávila, un extirpador de idolatría, hizo que un indígena que ya se había convertido al cristianismo, digamos, recolecte los mitos. Pero, ¿cómo saber? No sé, es una cuestión
bastante difícil, ¿no?, de discutir por esa suerte de impedimento de la escritura, ¿no? Muy bien. Entonces, la filosofía para Salazar Bondi y para la PRE comienza con los españoles. Se fundaron las universidades. ¿Cuál es la primera universidad que se funda en América? Ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? En América. UPC, profesor. No. ¿Cuál, jóvenes, no? San Marcos, ¿no? San Marcos, ¿no? Muy bien. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a ver ahora las etapas. A ver, jóvenes. En la escolástica se da una preferencia de la fe sobre la razón. Por eso se decía que la filosofía se vuelve en sierva de la teología. La teología es superior. La escolástica es un momento de la Baja Edad Media, siglo XI, XII, XIII, en Occidente, el máximo representante es Tomás de Aquino, pero acá en Latinoamérica, o en Latinoamérica, se discute el problema de la humanidad del indio. Luis Villoro tiene un texto donde habla sobre esta discusión, es un filósofo mexicano, Luis Villoro, donde dice que mal que bien los españoles sabían de otras culturas, como los musulmanes, incluso por más que eran remotas como la hindú, la china, tenían noticias de ellos. Pero de los latinoamericanos no había jóvenes, ni siquiera estaban en el mapa, se toparon con un otro radical, diferente. Fue tan difícil ese primer contacto, jóvenes, que al ver a un otro radical que sacrificaba niños, que tomaba la sangre de sus oponentes, ellos se preguntaron, ¿lo que estoy viendo son seres humanos? Esa fue la primera pregunta. Ahora, ¿quién decía que los indígenas no eran seres humanos? ¿Lo recuerdan? ¿Quién decía eso? Que no eran seres humanos. Sepúlveda. ¿Y quién decía que sí eran seres humanos? Muy bien, ¿no? Ahora, acá viene lo importante. ¿Qué argumentos da Ginés de Sepúlveda? Ginés de Sepúlveda, jóvenes, era aristotélico. Y como aristotélico consideraba que los seres humanos eran animales racionales. Entonces, él dice que los indígenas no son seres humanos, pues no poseen razón. Porque si tuvieran razón, la facultad, tuvieran ciencias, filosofía, pero ellos no tienen ciencia, profesor, pero yo he viajado a Ollantaytambo y he visto que hay un trabajo de ingeniería, pero es que reflexionar para hacer algo, en ese entonces no era ciencia, la ciencia era teorizar. Por eso los griegos crearon las ciencias, porque ellos no reflexionaban para hacer pirámides. Ellos reflexionaban por el gusto de reflexionar, trazaban en la arena y se deleitaban con ejercicios de geometría. Entonces, no tienen ciencia, no tienen filosofía y además que tienen prácticas salvajes, ¿no? Lo que recuerda Ginés de Sepúlveda, porque él se encuentra en la famosa controversia en la ciudad de Valladolid con Bartolomé de las Casas, en los sacrificios mayas, ¿no?, que entregaban corazones de niños. Sacrificios de aztecas, ¿no?, o que hacían los aztecas. Claro, Villoro explica que en la cosmovisión de estas culturas centroamericanas, la sangre era como la gasolina del cosmos. O sea, los dioses exigían sangre para que el cosmos esté en movimiento. Si tú no le dabas a tus dioses sangre, el cosmos se podía quedar detenido y eso implicaba la destrucción. ¿Correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, eso es lo que dice, digamos, Ginés de Sepúlveda. Tienen prácticas salvajes. Una persona racional no se come el corazón de otra, pues, ¿no? Bueno, Bartolomé de las Casas le dice a Ginés de Sepúlveda que los indígenas sí son seres humanos, porque poseen la razón. La razón le entiende Bartolomé de las Casas como la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso.
Sucede que muchos indígenas creían en la religión falsa, politeísta, y luego cuando vienen los cristianos, dejan su religión falsa y se convierten al cristianismo, lo que supone que pueden diferenciar religión falsa de religión verdadera. Entonces, los indígenas conversos son los que prueban que son racionales. Entonces, claro, Bartolomé de las Casas luego le increpa a Ginés de Sepúlveda que el fin de la conquista fue difundir el cristianismo. Y en el cristianismo todos somos hijos de Dios, entonces la conquista no se puede dar por la violencia, sino se debe dar, digamos, respetando al prójimo, amándolo. No es coherente, le dice Bartolomé a Ginés de Sepúlveda, que tú llegues a un pueblo y le digas, yo vengo a predicarte una religión que consiste en que no atesores riqueza y te estás llevando su oro. Amor al prójimo, estás matando niños y violando mujeres. Entonces, Bartolomé de las Casas denunció, ¿no?, la barbaridad o la manera en la que se llegó a dar la conquista, ¿no, jóvenes? ¿Quién ganó el debate? ¿No? Porque ese fue un debate histórico. ¿Quién lo ganó? La corona se manifestó, ¿no? Así es, jóvenes. Bartolomé, ¿no? Bartolomé de las Casas. Les voy a dejar en las notas compartidas una película sobre este debate. Es El Juicio. Muy bien hecha. Los argumentos, ¿no? Claro, es una película antigua, puro diálogo. Si están acostumbrados a las películas, ¿no?, que salen carros volando, efectos especiales, ¿no? O sea, esta es una película, digamos, que sé que los va a culturizar sobre ese tema, ¿no? Entonces, este fin de semana, en vez de andar viendo Hola, soy Germán, van a ver digamos, el famoso debate de Valladolid, ¿ya, jóvenes? Muy bien, ¿no? A ver, jóvenes. Continuemos, vayamos a la ilustración, a la ilustración. A ver, la ilustración es la razón sobre la fe, ¿correcto? La época de las luces. Las luces justamente era la razón, ¿no? Las luces era la razón. Entonces, jóvenes, ¿no? Claro, como acá estaba la fe sobre la razón, en la ilustración se dijo la autonomía de la razón sobre la fe, pero esa autonomía o independencia de la razón de la fe se interpretó acá en Latinoamérica como la independencia política. Está, por ejemplo, ¿no?, Hipólito Unanue, está famoso, en el famoso, digamos, este médico peruano que tiene un libro sobre el clima de Lima y pertenecía a la sociedad de amantes del país y a sus órganos de expresión. Y está quizás el más conspicuo de ellos, el más resaltante, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que tiene un libro que se llama Carta a los Españoles Americanos. A ver, ¿cuál es el argumento? Me interesa que entiendan el argumento, porque quien capta el argumento ya puede inferir posibles preguntas. Hay españoles que se quedaron en España, no dieron nada por América ni por la conquista. Y hay otros españoles que vinieron a América, dieron todo por América, murieron, tuvieron hijos con esposas españolas, pero esos hijos nacieron en América. Son los españoles americanos, o los que luego la historia va a llamar criollos. En principio, el motín de América le pertenece a ellos, porque sus padres conquistaron América. Pero la corona los ignora y envía la riqueza a los españoles de España, quienes nada les debemos, dice Vizcardo Guzmán. Un español que se quedó en España para un español americano es un extranjero al cual nada debemos. Y España es como ese viejo señor feudal que vive a costa del trabajo de su joven vasallo, de su siervo. Así que nosotros tenemos que tomar conciencia de que ellos dependen de nosotros, nos están explotando. Además, ¿qué tenemos que perder? Nada, salvo las cadenas de nuestra esclavitud, dice Vizcardo y Guzmán. Naturalmente es un discurso pro independencia, por eso lo votaron del Perú junto a los jesuitas, ¿no? Bien. El romanticismo, a ver, jóvenes, ¿qué es el romanticismo? Ustedes llevan literatura. Sentimientos
sobre razón, ¿no? Digamos, en una tesis ya antropológica. Lean las cuitas del joven Werther. Werther era un ser sentimental y Alberto, el prometido de Carlota, era un ser racional. Por eso Werther no entiende en toda la novela por qué Carlota, entre tener que elegir entre un ser sentimental, profundo como él, elige a una persona racional, metódica y aburrida como Alberto. Esta discusión ciertamente interesante entre qué facultad es la fundamental dentro de el hombre no llegó a Latinoamérica. ¿Por qué, jóvenes? Porque como dice Hegel, todo filósofo es hijo de su tiempo. Y en América nos habíamos independizado. Entonces no estábamos para discusiones metafísicas, antropológicas. La realidad pedía a gritos una respuesta. ¿Cuál es el mejor, digamos, destino de América? ¿Cuál es el mejor régimen de gobierno? ¿No? ¿Quién dijo eso de la independencia? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, estimada Alexandra. ¿No? Puedes leer, pequeñísimo. Les voy a dejar yo también el PDF de Carta a los Españoles Americanos. 19 páginas, ¿no? Entonces, lo explica además muy bien, ¿no? Muy bien. Escribe muy bien Vizcardo y Guzmán. Entonces, jóvenes, les decía que los románticos se van a preocupar por cuál es la mejor forma de gobierno. Profesor, la monarquía, un conservador. Profesor, la democracia liberal, un liberal. ¿Quién es el máximo representante de los conservadores? Bartolomé. ¿Será de las Casas? ¿Vivirá 300 años? No creo, ¿no? Es otro Bartolomé. ¿Bartolomé qué? Herrera, muy bien. Y el representante, el baluarte de los liberales es Benito Lazo, periodista peruano. A ver, jóvenes. Bartolomé Herrera era cardenal de Lima y daba esta famosa homilía, el Te Deum, los 29 de, digamos, julio. Entonces, Salazar Bondi estudia sus discursos y se da cuenta que defiende la soberanía de la inteligencia. A ver, quiero de nuevo que capten el argumento, así que mucha concentración, por favor, jóvenes. Lo que dice Bartolomé Herrera es que en toda sociedad humana hay una mayoría ignorante que está pensando en cosas corporales, materiales y en sí mismo egoísta. Pero hay una minoría que está pensando en cosas espirituales, ¿no? Digamos, ideales, y está buscando ayudar a su nación, a su comunidad política. Pero siempre la minoría es menos que la mayoría. Profesor, pero en los griegos no todos eran filósofos, ¿no? Platón tiene un famoso pasaje en la República donde dice: ¿por qué los jóvenes están más preocupados de su cuerpo y los gimnasios andan repletos que en cultivar su alma? ¿No? Esto siempre ha existido. No crean ese discursito, jóvenes, que dicen que ahora estamos peor que antes. Siempre hemos estado igual, jóvenes. En toda época, ¿no? La mayoría de gente ha sido así, ¿no? O sea, no crean que antes, ¿no? No, o sea, algunos, ¿no? O sea, la inmoralidad, el relajamiento de las costumbres siempre ha existido. Recuerdo que hace poco leí un libro donde se ve la descripción que hace un católico de un carnaval de Venecia. Y decía, ¿no? Estas fiestas que hacen acá, cómo baila, cómo se frotan, es un preludio al sexo, esto, el otro, tal. Entonces, a veces creemos que ahora la degradación es actual, ¿no? No, eso es una degradación de todos los tiempos, jóvenes. No piensen que es de ahora, ¿no? Entonces, les pregunto, si en toda sociedad hay una mayoría ignorante, ya saben cómo son, y una minoría culta, ¿en quién ustedes dejarían el destino de América? ¿En las manos de quién? ¿De la minoría culta o de la mayoría ignorante? ¿No? Sí, muy bien. Es más, ustedes suelen hacer eso. Si van de un litigio con una persona, respetan la autoridad del abogado, porque se basa en la racionalidad. Si están escuchando su clase de historia, respetan la autoridad de su profesora, porque ella estudió más historia que ustedes. ¿Correcto? Solemos respetar la autoridad cuando se basa en la sabiduría. ¿Correcto? Entonces también respetemos a esa minoría culta preparada, ¿no, jóvenes? Muy bien. Entonces tengan en cuenta
Eso. Ahora, los liberales, en realidad Benito Lazo, jóvenes, ve un problema en la argumentación de Bartolomé Herrera. Y el problema, jóvenes, es que esto supone que existen jerarquías. Y lo que ha demostrado, jóvenes, la Revolución Francesa, es que todos somos iguales. No hay jerarquías. Y si todos somos iguales, las 30 personas de ese salón, a todos nos corresponde ponernos de acuerdo en torno al destino de América y decir cuál es la mejor forma de gobierno, ¿no? Eso es la soberanía popular, ¿no? Darle el poder al pueblo. ¿Quién ganó, jóvenes? En la mayoría de constituciones del mundo se defiende la soberanía de la inteligencia. A ver, solamente los catedráticos van a ir a votar, los otros no. O soberanía popular. A ver, ¿quiénes van a ir a votar? ¿Quién ganó por eso? ¿Quién ganó? Benito Lazo, pues, ¿no? Benito Lazo. Ahora, Benito Lazo decía que hay que darle el poder al pueblo cuando el pueblo esté educado. Y por eso Coherente, uno de sus discípulos, apellidaba Vigil, fundó las famosas escuelas populares. Como en ese tiempo la mayoría de la población peruana era analfabeta, él se iba a los lugares más alejados y daba clases de historia, de lectura, aprender a leer, a escribir. Porque si el pueblo no está educado, ¿eso es una democracia? Miren, jóvenes, yo he votado ya 2 veces. Las 2 veces, primera vuelta quien ha ganado ha sido Keiko. Ya ha pasado segunda vuelta, ¿no? O sea, si el pueblo no está educado y tú le das soberanía popular, ¿qué ocurre? Lo que ocurre en el Perú, ¿no? Quieren elegir a Keiko. Pues imagínense, quizás a la tercera la vencida, ¿no? En estas elecciones, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. Hay que tener, toda democracia que triunfa en el mundo tiene una ciudadanía vigilante, jóvenes, así que tengan cuidado, ¿no? Muy bien, ¿no? Ah, miren, Adrián se va del país, el profesor, yo no podría soportarlo. Me suicido, profesor. Ya. Bueno, o sea, imagínense, ¿no? O sea, es como una pesadilla, ¿no, jóvenes? Pero claro, entonces hay que tratar de concientizar a las personas, ¿no? Muy bien. Creo que por ahí hicieron una pregunta de Taylor, jóvenes. Taylor está en la semana 11, así que, no sé, de pronto estaba hablando de algo y Taylor está mucho más adelante, jóvenes, lo vamos a ver en antropología filosófica. Ya por ahora tratemos de concentrarnos en los filósofos que estamos viendo, ¿no, jóvenes? En principio. Pero igual, Taylor no es conservador, ¿no? Taylor más bien es de izquierda en realidad, ¿no? Lo contrario, más bien. Muy bien. Ahora, me estoy olvidando de un periodo. El positivismo. ¿Quién era el representante del positivismo en Europa? ¿Cuáles son los 3 estadios? Teológico, metafísico y científico. Correcto, correcto, jóvenes. Ahora, la ciencia es el modelo de saber superior. El detalle es que el positivismo, y esto lo explica muy bien Salazar Bondi en un libro donde el esquema que les estamos mostrando no es que los profesores de la PRE lo han creado, ese es el esquema de Salazar Bondi. Salazar Bondi en el libro donde pone este esquema señala que el positivismo llegó al Perú en un contexto muy difícil. Habíamos perdido la guerra con los chilenos y el positivismo fue asumido y abrazado como una filosofía que nos iba a sacar de la crisis mediante la ciencia. Porque recuerden, el estadio positivo es el fundamental y el estadio positivo nos va a permitir el progreso. Ahora, naturalmente, esto nos lleva a preguntarnos, profesor, ¿por qué González Prada era un positivista? Porque González Prada tiene un libro que se llama El tonel de Diógenes, y en ese libro tiene una cita que es la siguiente. Dice más o menos esto. En milenios, ¿no? En milenios de filosofía y teología, imagínense siglo XVIII. En 2 milenios de religión y de filosofía, Occidente avanzó poquísimo.
En 2 siglos de ciencia positiva, Occidente avanzó un montón. O sea, en 1000 años de filosofía medieval se avanzó poco. Pero en 2 siglos de ciencia positiva, Occidente creó ferrocarriles, máquinas de vapor. Miren, tenemos 4 siglos de ciencia positiva y miren hasta dónde hemos llegado. El Curiosity está en Marte, conocemos, ¿no? Entonces, lo que dice González Prada es que lo que hace progresar a un país es la ciencia. Entonces, ¿qué andamos fundando facultades de filosofía y teologías? Eso no sirve para nada. Eso no ha hecho mejorar a ningún pueblo, dice González Prada. Debemos promover la ciencia, ¿no? La ciencia. Muy bien. Eso también lo defiende un catedrático, porque ustedes saben que Manuel González Prada era ajeno a la universidad. Es más, no estudió en ninguna universidad, ¿no? Manuel Vicente Villarán, que era catedrático de la Facultad de Derecho de San Marcos, decía que había que dar una educación técnica para la mayoría, ¿no? Porque claro, si tú quieres tener más dinero por las exportaciones, debes dejar, según la teoría del valor agregado, debes transformar más el bien. A mayor grado de transformación, mayor precio. Eso supone una educación técnica para la mayoría. O sea, aquel que cree que la ciencia va a acabar, o en todo caso nos va a permitir el progreso, es positivista. Sépalo o no, jóvenes. Muy bien. Acá está Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, que decía que no éramos seres humanos, Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez, Bartolomé Herrera, Manuel González Prada y Benito Lazo, ¿no? Muy bien. Espiritualismo. A ver, en la misma Francia de Comte surgió un filósofo, Henri Bergson. Bergson criticó el reduccionismo del positivismo. Ojo con esto, ¿qué es el reduccionismo? Reduccionismo es considerar que la ciencia va a solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces, Bergson dice que la ciencia es útil para muchas cosas, pero por ejemplo, para darle sentido a la vida de las personas, ¿qué saber es superior a la ciencia? Y lo ha probado históricamente. ¿La ciencia le dará sentido a la vida de las personas? Si es así, ¿por qué se suicidan en China, en Japón, en Canadá, más que en el Perú? Si la ciencia, es que la ciencia no le da sentido a la vida, jóvenes. O sea, ¿se dan cuenta ya? Ese es o sea, ojo, no vayan a tergiversar a Bergson y creer que él quiere que volvamos a la época de la edad de piedra. No, está bien la ciencia, pero creer que la ciencia va a solucionar todos los problemas, eso es, digamos, el reduccionismo del positivismo. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, como por ejemplo el espíritu, ¿no? Es una realidad no material, que se manifiesta además en la famosa libertad, ¿no? En la famosa libertad. Justamente Alejandro Deustua, profesor de la Facultad de Derecho, rector de San Marcos y ministro de Educación, decía que las personas deben cultivar una vida estética, porque es cuando yo creo, cuando soy plenamente libre. Pintar cuadros. Yo puedo, si manejo la técnica del óleo, pintar un cuadro de alumnos que me están escuchando y están levitando. Se dirían, profesor, eso no pasa en la realidad, pero soy libre cuando creo. O podría ser un cuento en el cual un personaje tiene la colita de un cerdo, como pasa en 100 años de soledad. Entonces, somos libres cuando creamos, ¿no? Muy bien. Ahora, Alejandro Deustua, estimados jóvenes, defendía una educación moral, ¿no? Una educación moral, porque el problema del Perú es la corrupción, no es incrementar el PBI. El problema del Perú es la corrupción. Entonces, de acuerdo a nuestros problemas, se da una educación acorde, educación moral, pero no para todos, porque no todos van a gobernar, para una élite gobernante, ¿no? Y bueno, Alejandro Deustua, y acá están sus sombras, creía que los indígenas eran una raza agotada. No creía que se debía invertir en educación de ellos. Incluso en este contexto de la República Aristocrática, en historia ya, Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, sustentó su tesis en San Marcos sobre el porvenir de la raza. Cuando ingresen a San Marcos, lean la tesis de Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma. ¿Cuál es la solución para el Perú? Que traigamos, como nuestra raza es inferior,
alemanes, franceses, italianos, ingleses. ¿Ustedes creen que la salida del Perú está, jóvenes, en ese punto? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el detalle. No es una educación para todos, es una educación elitista, ¿no? Elitista, ¿no, jóvenes? Así que tengan cuidado con, ¿no? Muy bien. Bueno, jóvenes, de manera solapado, ¿no? Esto se sigue creyendo, ¿no? Yo tuve una prima que se casó con un francés, se fue a hacer una maestría en historia, en economía, a Francia, y se casó con un chico francés, ¿no? Y recuerdo, tenía 13 años, ¿no? Que conversaba a la familia y decía, mi sobrina está mejorando la raza. Por ahí escuché algo, no lo recuerdo muy bien, pero esa era la idea, ¿no? Entonces, ¿seguimos creyendo eso o no? Por ejemplo, ¿no? O sea, parece un chiste, jóvenes, pero ¿seguimos teniendo esa idea o no? ¿No? Entonces, mejora la raza, decimos incluso. A ver, ¿no, jóvenes? Por ahí hay varios, ¿no? Hay programas como La Paisana Jacinta, o sea, ese programa es violencia simbólica, ¿no, jóvenes? Entonces, sí, pues, hay racismo todavía. Vean el documental, nos habíamos choleado tanto. Eso prueba que somos un país todavía racista, jóvenes, ¿no? Muy bien. Filosofía social. Filosofía, digamos, social. Esto es cuando surgen movimientos sociales, como ¿cuál? El APRA. ¿Quién fundó el APRA? ¿Alan García? No. ¿Quién fue? La Alianza Peruana Revolucionaria, Alianza Americana, ¿no? Haya de la Torre. Muy bien. Que se enfrentó al Partido Comunista Peruano de José Carlos Mariátegui, ¿no? Acá está Haya. Y acá está el Amauta. José Carlos Mariátegui. No Aldo Mariátegui, ¿eh? Que pobre Mariátegui, ¿qué sentirá en su tumba cuando escucha, ¿no?, a su nieto Aldo Mariátegui? O sea, ¿cómo es posible que digo? O sea, bueno, pero ya, así son las cosas, jóvenes, así son las cosas a veces, ¿no? Entonces, bueno, ellos dos eran marxistas, ¿no? El detalle es de que tenían diferencias, por ejemplo, en torno al método. El método para Mariátegui, como buen marxista, era el materialismo histórico. Ya explicamos eso, ¿no? Estructura, superestructura. Y para ella era el espacio-tiempo histórico, ¿no? Muy bien. Mariátegui creía, como buen marxista, que el proletario debía hacer la revolución. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, jóvenes. De nuevo mi mouse. Estaba que se portaba bien hoy día, pero se rebeló. Haya y Mariátegui, ¿no, jóvenes? Mariátegui. Muy bien. Entonces, claro, Mariátegui creía que la revolución la debía llevar el proletariado. Y ella de la Torre creía que el proletariado y los indígenas peruanos no estaban, jóvenes, totalmente capacitados para ello en la Edad Media. Eran amigos a tal punto que cuando creo que Haya viaja, le deja el rectorado de la Universidad Popular González Prada, pero después se comienzan a pelear, en las cartas se comienzan a insultar, ¿no? Y ahí terminan enfrentados. Muy bien. Lo de siempre de la izquierda peruana, ¿no? Luego tenemos la teología de la liberación. A ver, jóvenes, ¿qué decía Marx sobre la religión? Que es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque tú captas la injusticia, pero en vez de rebelarte, dices, Dios sabe por qué hace las cosas, el reino de los pobres es el reino o sea, el reino de los cielos es el reino de los pobres, o sea, estás un estoico, ¿no? Bueno, acá no vamos a ser felices en otra vida. Marx detestaba eso. Ya. Lo que dice el padre Gutiérrez es que esa lectura no es tan cierta que digamos, jóvenes. No, hay algo extraño. ¿Por qué? Porque si uno lee los evangelios, San Mateo, capítulo 25, versículo 35, Jesús pone en dos bandos a la humanidad, a la izquierda y a la derecha, y se acerca a los de la izquierda, a los malditos, y les dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve frío
y no me cubriste, ¿no? Entonces esa persona dice, pero Jesús, yo cuando te vi con hambre, desnudo. Y Jesús le dice, si no lo hiciste con el más pequeño, el pobre, no lo hiciste conmigo. O sea, ese versículo de la Biblia, o ese pasaje, supone que Jesús se identifica con los pobres y que el criterio para el reino de los cielos no va a ser su primera comunión, ¿no? Si has ido a misa todos los fines de semana. El trato con los pobres. ¿Cómo has tratado a los pobres en esta pandemia? A las personas que le han pasado mal. A esos perritos abandonados o gatitos abandonados, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Y va a los de la derecha y le dice, tú me diste de comer, tú me cubriste, ¿no? Tú me diste de beber. Y ellos que van a ir al paraíso dicen, pero Jesús, yo nunca te vi con hambre y te di de comer. Y Jesús le dice, lo hiciste con el más pequeño. Entonces lo hiciste conmigo. Entonces, eso prueba, según el padre Gutiérrez, que hay una preferencia por los pobres en los evangelios. Estamos hablando de Jesús, no más que el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los cristianos no son indiferentes a la pobreza. Más bien, según el padre Gutiérrez, los cristianos siempre han ayudado a los pobres. Por ejemplo, yo vivo cerca a una casa de la Madre Teresa de Calcuta. Y algunas veces que he ido, ¿no? He visto que las monjitas le dan comida a los niños, ¿no? A los ancianos. Entonces tampoco hay que decir que están muy, ¿no? Hay colegios Fe y Alegrías. Cada iglesia tiene a su manera una forma de ayudar a la sociedad, ¿no? Uno regala ropa a la iglesia y luego la iglesia le da niños, los hace jugar, ¿no? Entonces tampoco es que estén tan, ¿no? Entonces, incluso el padre Gutiérrez cree que un cristiano actualmente debe denunciar el pecado estructural, porque es un pecado que, y ahí sí son marxistas, ¿no? Critican la lectura de Marx de la religión, pero son marxistas porque es un pecado estructural que exista gente que tenga tanto y gente que se muera de hambre. Y los cristianos tienen que renunciar, no tienen que andar orando, no, denunciar. Bueno, la teología de la liberación, jóvenes, al comienzo no fue muy bien vista. Incluso se planteó excomulgar al padre Gutiérrez, filósofo peruano, ¿no? Es recién ya con Benedicto, cuando él fue papa, que hay un viraje y ya reconocen la contribución de la teología de la liberación. Hay un famoso documental, se los voy a poner también. Espero que estén viendo lo que les estoy pasando, ¿no, jóvenes? Yo me doy a ver, espero y les voy a dejar un documental de la teología de la liberación. Es un tema nuevo, ¿no? Muchos chicos no están desarrollados en los manuales, entonces les dejo ese documental. Y en ese documental se ve que el Papa Juan Pablo II viene a Centroamérica y había un representante de la teología de la liberación. Y esta persona se inclina, ¿no? Y se persina y se ve que el Papa lo está reprendiendo. No sabemos qué le dice, ¿no? Pero se ve que lo que pasa es que ese cardenal se había aliado con la izquierda, ¿no? De Centroamérica. Me parece que el Papa le está diciendo como que son cosas distintas. Entonces sí, es difícil, ha sido difícil la relación de la teología de la liberación con esto, ¿no? Y acá está el padre Gutiérrez, sanmarquino, es el intelectual más citado en el mundo peruano. ¿No? Lo citan mucho, porque es una teología que se crea en América. No es como el marxismo que se crea allá y viene, no. La teología de la liberación se crea en América, ¿no, jóvenes? Yo me lo he cruzado varias veces en San Marcos, muy humilde, ¿no? Siempre con la sonrisa. Entonces, por ahí quizás alguna vez se lo cruzan en alguna conferencia. Muy bien. Ahora, jóvenes, vayamos al siguiente problema. ¿Existe una filosofía propia en Latinoamérica? ¿Qué creen? ¿Es auténtica, original? Sí, dice Diego, ya Diego estaría con Leopoldo Sea y su compañera Fernanda con Salazar. Ojo, es Augusto Salazar Bondy, porque su hermano, Sebastián Salazar Bondy, es el famoso poeta y escritor de la generación del 60, Lima lo Horrible, ¿no? Cuidado, no es Sebastián Salazar Bondy, es Augusto Salazar Bondy, ¿no?
Muy bien. Bueno, eran hermanos, ¿no? La respuesta negativa, ¿no, jóvenes? La filosofía latinoamericana para Salazar Bondi es imitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que copia ideologías europeas. Copia ideologías europeas. Se pone de moda por ejemplo, Alejandro Deusto era positivista, porque el positivismo estaba de moda en Francia. Pero de pronto vino Bergson y le cambió la opinión a los franceses y Alejandro Deusto se volvió espiritualista. Marxista, o sea, ya nos volvemos acá marxistas. O sea, no solamente la filosofía, la cultura latinoamericana es imitativa. Surge el rock and roll y comenzamos acá a tocar rock. Las primeras bandas, como los Shakers, los Mockers y Avenida Telégrafo, esta última peruana, tocaban rock en inglés. Las primeras bandas latinoamericanas no solamente tocaban rock, lo cantaban en inglés. De pronto tenemos un David Guetta, ¿no? Que hace música trans. De pronto en una fiesta en el Perú también tenemos uno que está ahí moviendo los discos, ¿no? Y digamos, ¿no? Como que imitamos. El hecho que un programa como Yo Soy tenga, digamos, tanto impacto en nuestra cultura, supone que somos una cultura imitativa. ¿Qué andan buscando al José José peruano? Que canten con su voz, que compongan sus canciones, ¿no? ¿Ustedes ven? Somos una cultura imitativa. ¿No, jóvenes? Muy bien. ¿Y cuál es el problema con copiar ideologías europeas? Que las ideologías europeas responden a problemas europeos. ¿Correcto? ¿Por qué Marx no discute el problema de los indígenas? Porque ese no es un problema en Alemania, pues jóvenes, ¿no? En cambio, Mariátegui sí lo discute. Entonces, claro, si yo compro una ideología extranjera, ¿no? No voy a discutir mis problemas. Eso es que es inauténtica, ¿no? No discute nuestros problemas, ¿no? No discute nuestros problemas. Discute, como compra ideologías europeas, discute problemas europeos. Y eso hace que sea alienada, o sea, que represente la pérdida de nuestro modo de ser, y alienante, aliena a las personas. ¿Correcto? ¿Han leído el cuento de Julio Ramón Ribeiro, Alienación? Roberto es un afrodescendiente, pero se dio cuenta que la gente lo marginaba. Entonces, se aliena. Se echaba talco para estar más blanco, se lació el cabello, se lo tiñó, iba a la embajada de Estados Unidos, al mercado de pulgas, a comprar ropa de segunda mano, fue al IGNE a estudiar inglés, fue a los Estados Unidos, se alienó. Ese es un alienado. Ahora, nosotros tenemos prácticas culturales alienadas, ¿no, jóvenes? Alienadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, jóvenes, no? Que, por ejemplo, ¿toman chocolate caliente en Navidad, jóvenes? En Navidad toman chocolate caliente, tremendo calor, 28, 30 grados, y todavía preguntan, mamá, no sé por qué sudo. ¿Qué no van a sudar? Pues jóvenes, el chocolate caliente tiene sentido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O no sé, pues, ves la serie The Big Bang Theory y de pronto ves que Sheldon toma de desayuno, no sé, hojuelas con yogur. Y de pronto dices, mamá, ya no quiero pan con camote con 7 semillas, ¿ya? Ahora compra yogur con, entonces, ¿no? Digamos, nos comenzamos a alienar. Ahora, tengan cuidado, ¿eh? Porque en la actualidad ya no estamos en el contexto de Salazar Bondi, ¿no? La Guerra Fría. Estamos en el contexto de la globalización y el estilo de vida norteamericano se ha mundializado, ¿no, jóvenes? Entonces, ¿quién no es alienado ahora? Por ejemplo, profesor, ¿qué idioma estudió usted para dar su examen de suficiencia, ¿no? Cuando terminó la universidad, la maestría? Inglés. ¿Qué música escucha? Led Zeppelin, The Doors, AC/DC, el rock clásico me gusta. Profesor, usted es un alienado.
Escuche Clavito y su chela, hermanos Yaipen, ¿qué anda escuchando, no? A grupos irlandeses, norteamericanos. O sea, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que la mayoría de nosotros tenemos prácticas alienadas ahora, porque ya, digamos, estamos en un mundo globalizado, jóvenes, globalizado, ¿no? Muy bien, así que cuidado con eso. Ahora, ¿por qué estamos así? Imitativos, inauténticos y alienados. Y acá viene la famosa teoría de la dependencia y la dominación. La dominación es cultural y la dependencia es económica. A ver, jóvenes, cuando uno depende de alguien económicamente, ¿esa persona lo puede dominar? Si uno depende de alguien económicamente, digamos, ¿lo pueden dominar? Ejemplo, la relación con sus padres. Hijo, te he matriculado en la pre de San Marcos, puedes elegir la carrera que quieras, menos una carrera del bloque E. No vayas a estar pensando en estudiar filosofía, literatura, arqueología y esas cositas, ¿no? Te pueden, digamos, ¿no? Dominar, ¿no? Entonces, claro, no es que lo hagan, pero podrían, ya. Eso que ocurre entre personas, ocurre entre países, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos domina el Perú, ¿no? Si Estados Unidos domina el Perú, ¿qué quiere decir eso? O digamos, si Estados Unidos le presta dinero al Perú, lo puede dominar, pues, jóvenes. Les pongo un ejemplo histórico para que vean que esto no es especulación, porque especular es bonito. Hay que ver si eso se corrobora en la experiencia. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tuvieron ciertos reparos con el Perú porque Alan García no quiso pagar cierta parte de la deuda externa. Entonces, cuando Fujimori ascendió al poder, Fujimori, para aplicar este famoso shot económico, que dijo que no lo iba a aplicar, y por eso ganó las elecciones, mentiroso. Entonces, digamos, le pidió un préstamo a estos organismos internacionales. Entonces, estos organismos le dijeron, muy bien, te voy a prestar dinero, está bien, pero pon en práctica ciertas, digamos, ciertas recetas. Despide el 30% de tus trabajadores del sector público, ¿no? Crea la service. Entonces, yo no sé, en realidad, jóvenes, no sé cómo los fujimoristas, o sea, con qué conciencia histórica nos vienen a hablar, en realidad. O sea, sí, indigna, jóvenes, ¿no? Indigna. Entonces, ¿no? Claro, entonces ellos nos vienen ahora a hablar de, por favor, jóvenes, ¿no? O sea, ya, yo no voy a tocar más el tema, sigamos la clase de filosofía. Entonces, cuando alguien te domina económicamente, te puede someter, digamos, intelectualmente. Entonces, Salazar Bondi dice que si tú quieres tener una filosofía auténtica, primero, ojo con eso, primero debes tener independencia económica. Y luego que has tenido independencia económica, debes o vas a tener una filosofía auténtica. Esa es una tesis marxista, ¿no? Primero la estructura y luego la superestructura. ¿Correcto? ¿No? Entonces es como que uno de ustedes diga, profesor, yo cuando, digamos, yo quisiera poner en mi casa, en mi puerta, Dios ha muerto. Pero mis papás no me dejan, puede decir uno de ustedes. Ya, bueno, cuando vivan solo, ya terminen la universidad, sean más independientes, pueden poner una foto de Nietzsche ahí en su sala. Tienen independencia económica, van a tener independencia cultural, jóvenes. Entonces, eso ocurre, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿no? Muy bien. Leopoldo Sea no estaba de acuerdo con Salazar Bondi. Leopoldo Sea, estimados jóvenes, decía que la filosofía no es imitativa. ¿Por qué? Porque aun cuando el marxismo llega a Latinoamérica,
el filósofo latinoamericano le imprime un sello personal. Ojo con eso. Al marxismo. Entonces, por ejemplo, el mismo Mariátegui, en los 7 ensayos. Mariátegui no solamente cita a Marx. Mariátegui dice que el marxista debe tener fe. Cita a Sorel, a Bergson. El epígrafe de los 7 ensayos es una frase de Nietzsche. Lo que yo le reclamo a la posteridad es que le pongo toda la sangre a mis ideas. Entonces, no es solo marxista, es ecléctico, podríamos decir. 1. 2. Adopta el marxismo para discutir cosas que Marx nunca discutió. El problema del indio, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, como dice Mariátegui en las primeras páginas de los 7 ensayos, el marxismo latinoamericano no debe ser ni calco ni copia, sino una creación heroica. O sea, yo puedo leer a Charles Taylor, pero eso no quiere decir que voy a copiar y pegar a analizar Perú es diferente a Canadá, ¿no? Lo leo otros filósofos y eso me sirve, ¿no? Las políticas multiculturales canadienses para ver cómo, digamos, organizo la diversidad cultural en el Estado peruano, sabiendo que es diferente. Cuidado con eso, dice Leopoldo Sea. Y segundo, que sí es auténtica, porque se ha discutido nuestros propios problemas. Por ejemplo, jóvenes, ¿la humanidad del indio es un problema latinoamericano o europeo? ¿Latinoamericano o europeo, jóvenes? La independencia política, ¿problema latinoamericano o europeo? Este mismo problema, jóvenes, el problema que ustedes ven acá, existe una filosofía propia en América. ¿Es un problema latinoamericano o europeo? Este mismo debate, ¿qué es? Latinoamericano. Entonces él cree que sí discutimos nuestros propios problemas, ¿no? Así que mucho cuidado, jóvenes, con eso, ¿no? Mucho cuidado con eso. ¿A quién le creen, jóvenes? ¿A Salazar o a Leopoldo Sea? ¿Quién los ha convencido? Salazar, Bondi, ¿no? Yo creo que, jóvenes, la mayoría quisiera decir, ¿no?, que somos auténticos y esto. Es como en el problema de si existió filosofía antes de la llegada de los españoles. La gente quiere decir que sí, y se molestan contigo, ¿eh? Cuando estás en una conferencia y preguntas y esto, y cuando dices que no, te miran mal, ¿no? Así, ¿no? De reojo, molestos, ¿no? Pero no se trata de cómo quisiéramos que sea la realidad. Jóvenes, yo he estudiado filosofía en San Marcos. He visto las tesis que han hecho mis amigos. Sé las tesis que hay en la Facultad de Letras. El concepto de lo místico en Wittgenstein, ¿no? La idea de superhombre en Nietzsche. La idea de sustancia en Aristóteles, ¿no? O sea, entonces, claro, yo también quiero que sea esto, pero no, pues no estamos en eso, ¿no? Así que, cuidado con someternos a lo emocional y olvidar lo racional, jóvenes. Muy bien, les dejo acá varios programas. ¿Están viendo los programas, jóvenes? A ver, de manera sincera, por favor, de manera sincera. Ya, hay un sincero, dice yo, no, profesor, ya, muy bien, traten, ¿no? Traten. Ahí, por ejemplo, la teología de la liberación, les recomiendo que vean eso, ¿no? Digamos, ¿no? En todo caso, ténganlo ahí en una agenda y ya cuando tengan más tiempo, cuando ingresen, ¿no? En esos 2 meses que uno tiene libre, ya se culturizan, ya, jóvenes. Muy bueno, ¿no? Los veré algún día, muy bien. Muy bien, jóvenes. Sé que en algún momento los verán, está bien, no se preocupen, sé que llevan varios cursos además. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente semana. Ya saben, cualquier duda que tengan la pueden formular la siguiente semana o digamos también en el multichat, ¿no? Sí, jóvenes, ¿no? Ah, claro, ya entiendo, Nayeli, entonces, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, muy bien, jóvenes. Cuídense, por favor, que parece que ya estamos entrando en una segunda ola. Entonces, por favor, este virus, por lo que estaba escuchando ayer,
a diferencia del anterior, es más contagioso para niños y para jóvenes, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, por favor, jóvenes, y ya nos estamos viendo el siguiente sábado para seguir con este curso de filosofía, ¿no? Muy bien.